Escucha atentamente el zumbido áspero y constante de esta antigua cinta magnética. Fue grabada en el más absoluto secreto durante la madrugada más helada del invierno de 1953, oculta en el rincón más oscuro de una lúgubre habitación del Hospital del Condado de Cook, en la ciudad de Chicago. El viento gélido golpeaba violentamente contra los gruesos cristales de las ventanas, amenazando con romper la fragilidad de ese momento histórico. La voz quebrada, asmática y llena de terror que se escucha al fondo, mezclada con el sonido rítmico y metálico de un tanque de oxígeno, pertenece a una mujer demacrada de 89 años. Los médicos de bata blanca, con su arrogancia clínica habitual, habían escrito con tinta negra la frase «demencia senil» avanzada en su pesado historial clínico. Dijeron a los familiares que su mente marchita estaba atrapada irremediablemente en alucinaciones complejas producidas por la fiebre alta y el desgaste natural de la edad. Pero su hijo, el hombre corpulento que sostenía el pesado micrófono de metal, temblando entre sus manos callosas, sabía perfectamente que el diagnóstico oficial no era así. Lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos no es, bajo ninguna circunstancia, el delirio fragmentado de una mente enferma al borde de la muerte. Es la confesión póstuma y brutal de un testigo ocular que decidió ser un cobarde para sobrevivir. Es el testimonio desgarrador y físico de alguien que guardó un silencio sepulcral durante más de 60 largos años, mientras el mundo entero era sistemáticamente reescrito, rediseñado y falsificado frente a sus propios ojos aterrorizados. Nos han enseñado metódicamente en todas las escuelas públicas. Nos han obligado a memorizar en los libros de texto oficiales que el siglo XIX era una época oscura, primitiva y atrasada. Nos dicen constantemente que nuestros bisabuelos ignorantes leían a la luz de velas parpadeantes y malolientes, que las calles principales de las grandes metrópolis eran simples pantanos de lodo espeso y estiércol de caballo, y que la humanidad entera avanzaba a un paso de tortuga agonizante antes de la gloriosa, ruidosa y contaminante revolución del carbón y el petróleo. Esa es, sin lugar a dudas, la mentira más colosal y destructiva jamás contada en la historia de nuestra especie. Esta mujer moribunda nació exactamente en el año 1864. Ella vio la transición con sus propios ojos. Ella tocó las piedras. Ella recordó físicamente el viejo mundo, la era dorada de Tartaria, antes de que fuera quemado hasta los cimientos, saqueado y borrado deliberadamente de los mapas. Y su testimonio agónico destruye por completo, pieza por pieza, la narrativa prefabricada que hoy en día damos por sentada. En la grabación magnética, la anciana respira con extrema dificultad, tose secamente y le ruega a su hijo, con los dedos clavados en las sábanas almidonadas, que jamás confíe en los libros de historia encuadernados que le entregan a sus inocentes nietos en el colegio. Ella describe con un nivel de detalle arquitectónico escalofriante una ciudad de su primera infancia que no aparece registrada en ninguna fotografía oficial exhibida en los museos controlados por el Estado. Habla con absoluta claridad de cúpulas colosales en forma de cebolla geométrica, estructuras masivas cubiertas por completo con relucientes láminas de oro puro y altas torres metálicas puntiagudas y simétricas que perforaban el cielo grisáceo como gigantescas agujas conductoras. Hoy en día, todos nosotros miramos esos edificios majestuosos, los pocos que mágicamente sobrevivieron a los misteriosos incendios en los centros históricos de nuestras ciudades, y los llamamos ingenuamente catedrales, basílicas, palacios gubernamentales o teatros de ópera. Creemos dócilmente que fueron construidos a mano para la adoración religiosa, silenciosa o para satisfacer la vanidad política de alcaldes que, paradójicamente, apenas viajaban en inestables carretas de madera tiradas por mulas famélicas. Pero la mujer en la cinta cuenta una historia puramente física, termodinámica y mecánica. Ella afirma de manera categórica que esos edificios de proporciones titánicas no eran lugares diseñados para el rezo o la contemplación. Eran máquinas gigantescas y funcionales. Eran estaciones de recolección de energía. Cada vez que se acercaba una tormenta oscura en el horizonte,
Las agujas metálicas complejas, instaladas en la cima de las cúpulas doradas, comenzaban a vibrar físicamente, emitiendo un zumbido eléctrico grave y constante que hacía temblar suavemente el suelo de las aceras. Esas estructuras extraían energía estática y electromagnética directamente del aire denso. El éter atmosférico, cargado y gratuito, fluía hacia el interior de las estructuras cóncavas y descendía velozmente por gruesas columnas de mármol y cobre, llenando las calles y las plazas públicas de una luz radiante, blanca y perpetua. No había cables de cobre primitivos manchando la línea del horizonte. No había chimeneas industriales escupiendo nubes tóxicas de humo negro y asfixiante hacia los pulmones de los ciudadanos. Todo el vecindario brillaba intensamente, con una energía libre, silenciosa, inagotable y completamente limpia. Detente solo un momento a pensar con lógica en la monumental arquitectura de piedra que nos rodea silenciosamente en las calles antiguas. Observa de cerca esos inmensos bloques de granito duro, tallados con una precisión láser imposible y perfectamente encajados sin un solo milímetro de separación. Puertas de roble macizo tallado que miden más de 4 metros de altura, diseñadas con picaportes ubicados a una altura incómoda para nuestra estatura actual, gigantescos ventanales circulares construidos con geometrías matemáticas precisas y cristales resonantes que hoy somos incapaces de replicar. Los supuestos historiadores nos exigen que creamos sin cuestionar que grupos de inmigrantes hambrientos, empobrecidos y analfabetos, recién bajados de los sucios barcos de vapor europeos, cortaron, transportaron y ensamblaron millones de toneladas de piedra sólida, utilizando únicamente rudimentarios cinceles de hierro y caballos cansados, todo esto en cuestión de unos pocos meses. La anciana se ríe con una amargura que hiela la sangre en la cinta al recordar esta mentira absurda y repetida. Ella acerca sus labios resecos al micrófono de su hijo y le dice la verdad absoluta y prohibida. Ellos no construyeron esas maravillas arquitectónicas ciclópeas, simplemente las invadieron y se mudaron a ellas. Encontraron una inmensa infraestructura global, ya terminada, silenciosa y misteriosamente vacía. Los supuestos fundadores de nuestras ciudades americanas se apropiaron cobardemente de los restos intactos de un imperio majestuoso y glorioso, rasparon los símbolos originales de las fachadas y lo reclamaron falsamente como propio ante los ojos ciegos de las siguientes generaciones. El pesado carrete de la grabadora emite un leve chasquido metálico mientras la cinta sigue girando inexorablemente en la penumbra de la habitación clínica. La anciana se atraganta por un segundo con su propia saliva, tose de manera seca y dolorosa, y el hijo se apresura a acercarle la máscara de oxígeno a su rostro, surcado por arrugas profundas que parecen grietas en un pergamino antiguo. Ella la aparta con un movimiento débil, pero decidido de su mano izquierda. No hay tiempo para respirar oxígeno médico pasteurizado, cuando la verdad lleva más de 6 décadas asfixiándola por dentro. Su voz desciende a un susurro aterrorizado, un hilo de sonido frágil y rasposo, cuando comienza a hablar del fatídico mes de octubre del año 1871. La historia oficial, esa narrativa empaquetada que nos obligan a tragar sin masticar, nombra a este evento apocalíptico como el Gran Incendio de Chicago. Las enciclopedias impresas por los vencedores atribuyen la destrucción casi total de una metrópolis entera a un accidente ridículo. Una vaca asustada, que pateó una simple lámpara de queroseno en el interior de un sucio granero de madera perteneciente a la señora O'Leary. Es una explicación tan absurda, tan evidentemente infantil e insultante a la inteligencia humana, que resulta aterrador comprender cómo ha sido aceptada como dogma absoluto por generaciones de académicos con títulos universitarios. La mujer en la cama de hospital cierra los ojos nublados por las cataratas y recuerda físicamente el olor penetrante y químico a azufre que saturó el aire frío de la ciudad. Días antes de que el cielo se volviera de un color rojo enfermizo y antinatural, ella, escondida detrás de las gruesas cortinas de terciopelo de su casa, vio claramente a escuadrones de hombres extraños. Eran individuos robustos, vestidos con abrigos largos de lana oscura y sombreros de copa,
que no hablaban con nadie. No eran ciudadanos normales. Pertenecían a un emergente y despiadado sindicato industrial. Eran los peones enviados por una élite financiera en la sombra que había decidido, en reuniones clandestinas a puerta cerrada, que el futuro de la humanidad no podía, bajo ninguna circunstancia, ser gratuito. Ella relata con una precisión fotográfica cómo estos hombres de negro, equipados con herramientas pesadas y planos detallados, trepaban silenciosamente por las estrechas escaleras de caracol ubicadas en el interior de las grandes torres cívicas. No estaban limpiando chimeneas, estaban desmantelando los complejos núcleos de cobre, saboteando los resonadores acústicos precisos y desconectando la intrincada geometría sagrada que permitía el flujo del éter. Con pintura blanca y espesa, marcaban enormes cruces simétricas en las pesadas puertas de roble de las estaciones de energía atmosférica más grandes y eficientes. Eran marcas de muerte, sentencias de ejecución para la tecnología del viejo mundo. Y exactamente 48 horas después de esas macabras inspecciones secretas, llegó el fuego purificador. Pero la anciana clava sus uñas en el brazo de su hijo y le asegura, temblando de pánico retrospectivo, que aquello no era un fuego normal, alimentado por madera seca, paja y viento. Las llamas no se comportaban según las leyes naturales de la combustión orgánica. Ella describe con horror puro columnas de calor antinatural, pilares de fuego blanco y azulado que descendían con una precisión calculada. Era un infierno artificial que derretía las sólidas columnas de hierro fundido como si fueran simples velas de cera barata bajo el sol del mediodía. Las temperaturas eran tan extremas, tan incomprensiblemente altas, que literalmente vitrificaron las piedras, convirtieron millones de gruesos ladrillos de arcilla horneada en bloques de vidrio fundido y líquido que fluía por las alcantarillas. Un calor de esa magnitud destructiva solo podía ser generado deliberadamente por armamento químico incendiario, explosivos de alta tecnología o armamento de energía, dirigida completamente desconocido y clasificado para esa época primitiva. El objetivo real de este infierno desatado no era limpiar barrios marginales o renovar la planificación urbana por razones de sanidad. El objetivo primordial, sistemático y despiadado, era erradicar de la faz de la Tierra el sistema de energía perpetua de Tartaria. Querían borrar para siempre la evidencia física de que alguna vez fuimos seres absolutamente libres. Querían asegurarse violentamente de que las futuras generaciones de trabajadores dóciles nunca supieran que la energía necesaria para iluminar sus hogares y calentar sus cuerpos podía extraerse, sin costo alguno, del mismo aire que respiramos. Al quemar las ciudades hasta convertirlas en polvo y cristal fundido, quemaron nuestra herencia, calcinaron nuestra memoria colectiva y prepararon el terreno vacío para plantar las semillas de una nueva esclavitud. El sonido estático y monótono de la grabadora de carrete llena la pesada pausa en la helada habitación del hospital. La mujer tose violentamente de nuevo, esta vez manchando un pañuelo blanco con pequeñas gotas rojas. Puedes escuchar en la cinta el roce desesperado de las sábanas almidonadas y el clic constante y ansioso de la válvula del tanque de oxígeno, tratando de mantener viva a la testigo ocular. Ella traga saliva con esfuerzo visible y continúa su relato sin permitir que su hijo interrumpa. Después de que las inmensas montañas de cenizas tóxicas se enfriaron bajo las lluvias de invierno, el mundo cambió de forma drástica y permanente. El cielo luminoso, puro y silencioso del viejo mundo desapareció para siempre, siendo rápidamente tragado por una nube oscura, espesa y asfixiante de supuesto progreso industrial. Las hermosas avenidas adoquinadas se llenaron abruptamente de miles de repulsivos postes de madera negra, embadurnados en alquitrán maloliente, soportando una red caótica y peligrosa de cables eléctricos que cruzaban el horizonte, cortándolo en pedazos. Las pocas y macizas estaciones de energía atmosférica que, por su colosal resistencia estructural, lograron sobrevivir a las llamas artificiales, fueron rápida y silenciosamente intervenidas
por el nuevo gobierno unificado. En un acto de cinismo arquitectónico sin precedentes, los ingenieros de la nueva era rellenaron los interiores masivos y acústicamente perfectos de estos edificios con filas interminables de pesados bancos de madera de roble, instalaron altares decorativos engañosos y bloquearon los enormes ventanales resonantes con cristales pintados de colores oscuros para impedir el paso directo de la luz solar. Inmediatamente después, alteraron deliberadamente los registros públicos, falsificaron descaradamente las fechas oficiales de construcción en las placas conmemorativas y renombraron estas avanzadas plantas de poder tecnológico como simples edificios municipales, tribunales de justicia inexpugnables o majestuosas iglesias católicas y protestantes. Retiraron brutalmente las cúpulas menores y las agujas recolectoras, bañadas en oro puro, fundiéndolas para alimentar los bancos centrales, y colocaron en su lugar pesadas cruces de piedra inútiles o ridículos, para rayos de hierro oxidado que no servían para nada más que para burlarse de la verdadera función original de la estructura. La anciana rompe a llorar con una tristeza profunda y existencial al recordar este robo masivo a escala global. Llora amargamente, no por el dolor físico en sus pulmones colapsados, sino porque sabe perfectamente que el hombre fuerte de 50 años, que sostiene el pesado micrófono frente a su cama, ha pasado los últimos 30 años de su única vida, descendiendo diariamente a las entrañas oscuras de las minas de carbón en Pensilvania y sudando sangre en las ruidosas fábricas de acero iluminadas por bombillas incandescentes defectuosas. Él trabaja hasta destrozar los ligamentos de sus manos simplemente para poder pagar una abultada factura eléctrica a finales de cada mes. Paga con los mejores años de su vida, con su salud y su tiempo finito, por la misma energía abundante que los antepasados directos de esta mujer solían recibir de forma natural, segura y totalmente gratuita, canalizada directamente desde la fricción del viento, la humedad del aire y las violentas tormentas eléctricas. El monopolio financiero moderno, los bancos que hoy controlan las deudas de cada nación, se habían instalado y atornillado firmemente sobre los cimientos rotos, ahumados y saqueados de un paraíso robado a la humanidad. El denso y pesado silencio que sigue a esta revelación es casi insoportable dentro de la austera y fría habitación clínica. El hijo, un hombre robusto endurecido por décadas de labor física extenuante en las fundiciones, se queda completamente paralizado junto a la cama, con la mirada perdida en las oscuras manchas de carbón incrustadas de forma permanente bajo sus propias uñas. Esas manos sucias y callosas son el trofeo patético de una esclavitud moderna y sistemática que él mismo había considerado, hasta este preciso y desgarrador instante, como un legítimo orgullo patriótico y un deber ciudadano fundamental. La anciana, sintiendo físicamente que la poca fuerza vital que le queda se escurre rápidamente entre sus dedos helados, hace un último esfuerzo sobrehumano que desafía a la medicina. Levanta su cabeza temblorosa de la almohada húmeda de sudor frío y clava sus ojos opacos, pero llenos de una lucidez repentina y aterradora, directamente en la lente imaginaria de la ruidosa grabadora de cinta magnética. Ella le advierte a su hijo lloroso y a cualquier individuo que logre escuchar esta grabación prohibida en el futuro lejano, que la parte más perversa, destructiva y maquiavélica de esta vasta conspiración global no fue simplemente la quema indiscriminada de los majestuosos edificios de energía. La verdadera e irreversible tragedia, la mutilación psicológica definitiva de nuestra especie, fue la amnesia inducida sistemáticamente y a sangre fría sobre la población sobreviviente. Ella relata con un tono de voz áspero que hiela la sangre cómo, apenas unos pocos y caóticos años después de los fuegos purificadores, comenzaron a aparecer misteriosamente millones de nuevos libros de texto impecablemente encuadernados en las incipientes y obligatorias escuelas públicas del país. Estos gruesos volúmenes de historia, impresos en masa por las mismas corporaciones monopolísticas que financiaron la destrucción de las ciudades, afirmaban con una arrogancia académica absoluta e incuestionable
que las antiguas y majestuosas cúpulas de recolección de energía estática eran, en realidad, simples extravagancias estéticas, caprichos arquitectónicos inútiles del pasado irracional y religioso. A los niños pequeños, vulnerables y profundamente traumatizados por la miseria de la posguerra, se les enseñó metódicamente, a través de castigos, a burlarse sin piedad de las tecnologías atmosféricas. Las autoridades los obligaron a etiquetarlas en sus estrictos exámenes escolares como mitos absurdos, cuentos de hadas propios de personas primitivas y profundamente ignorantes que creían en la magia. Quienes se atrevían a contradecir al maestro, quienes intentaban dibujar los circuitos eléctricos de las catedrales que habían visto con sus propios ojos, eran diagnosticados inmediatamente con histeria infantil y apartados de la sociedad. La pesada máquina de soporte vital conectada a su pecho demacrado comienza a emitir un pitido electrónico agudo, intermitente y alarmantemente espaciado. La muerte física, fría e inevitable, está inundando cada rincón de la habitación, pero la urgencia narrativa de la anciana trasciende por completo su frágil biología. Ella le implora a su hijo, agarrándole la solapa del abrigo con una fuerza desesperada, que esconda esta cinta magnética debajo de las tablas más podridas y ocultas del suelo de su casa, que la entierre profundamente lejos de la luz del sol, que bajo ninguna circunstancia concebible la entregue a la policía local, ni a las prestigiosas autoridades académicas universitarias, ni mucho menos a los periodistas ilustres de los grandes diarios matutinos, porque todos ellos, absolutamente, sin ninguna excepción, son simplemente los perros guardianes asalariados y ciegos de la gran mentira institucional. Su respiración asmática se corta abruptamente. Con su último y frágil aliento, emite la sentencia final que cambiará la percepción de la realidad para siempre. Ellos no han terminado, susurra. La gran reconstrucción de la humanidad nunca se detuvo en las cenizas del siglo XIX. Sigue operando silenciosamente en las sombras más profundas del poder, mientras tú duermes plácidamente. Todo lo que te rodea hoy en las calles, los imponentes monumentos de mármol pulido, que dicen haber construido ayer por la mañana, las guerras internacionales extremadamente sangrientas, que afirman estar librando en continentes lejanos, supuestamente en nombre de tu libertad democrática. Todo es una fachada de cartón barato, una monumental obra de teatro macabra y calculada. Vivimos como prisioneros ciegos e ignorantes dentro de un inmenso escenario cerrado, diseñado con una fría e implacable precisión matemática, únicamente para extraer nuestro valioso tiempo biológico, nuestro agotador trabajo físico y la energía pura de nuestro espíritu inmortal. El pitido intermitente de la máquina médica se convierte de repente en un tono continuo, plano y absolutamente ensordecedor. El pesado micrófono de metal cromado resbala de las manos temblorosas del hijo, cayendo y golpeando violentamente contra las duras baldosas frías del suelo del hospital. La cinta magnética sigue rodando en el vacío mecánico, grabando para siempre en sus partículas de óxido el sonido atronador y pesado de una verdad colosal que acaba de quedar huérfana en medio de la arrogante ignorancia del siglo XX. Y tú, investigador incansable y mente despierta, que estás escuchando la transcripción digital de estas mismas palabras prohibidas y ocultas, muchas décadas después, atrapado en la sofocante ilusión digital de la era moderna, vas a seguir creyendo dócil y ciegamente en las fotografías oficiales en blanco y negro, esas imágenes borrosas, cuidadosamente retocadas y manipuladas en los cuartos oscuros del gobierno que te muestran con orgullo detrás de los gruesos cristales de seguridad en los museos, controlados estrictamente por el Estado. Vas a seguir levantándote cada madrugada para pagar religiosamente, con el sudor salado de tu frente y los mejores años de tu juventud, por el derecho básico a encender una simple bombilla en un planeta que originalmente fue diseñado, desde sus cimientos más antiguos, para ser abundante, armónico y completamente libre de medidores eléctricos. Si al caminar solitario por las oscuras y frías calles antiguas del centro histórico de tu ciudad, sientes un escalofrío repentino e inexplicable en la nuca y crees profundamente, en la médula de tus huesos, que la historia oficial que te enseñaron en la escuela secundaria simplemente no encaja
con la realidad física de esas piedras milenarias, que hay piezas gigantescas y cruciales de este rompecabezas arquitectónico global que han sido borradas a propósito por manos invisibles y despiadadas. Ten la certeza absoluta e inquebrantable de que no estás solo en esta vigilia nocturna. Deja un comentario exhaustivo ahora mismo en la sección de abajo, compartiendo detalladamente qué edificio colosal, desproporcionado e imposible de tu propia región o país, te hace dudar inmediatamente de las explicaciones ridículas de los libros de historia convencionales. No olvides bajo ninguna circunstancia suscribirte a nuestro canal de investigación independiente y activar de inmediato la campana de notificaciones para romper, confundir y engañar al algoritmo restrictivo que intenta silenciarnos todos los días, porque te aseguro solemnemente que la madriguera del conejo dimensional es infinitamente más profunda, compleja y mucho más oscura de lo que puedes llegar a imaginar en tus peores pesadillas febriles. En nuestro próximo video de archivo expondremos con pruebas fotográficas irrefutables el mayor y más descarado fraude arquitectónico jamás perpetrado frente a los propios ojos de la humanidad en el explosivo episodio clasificado como la gran mentira de las ferias mundiales. ¿Por qué motivos lógicos emplearon de repente cientos de toneladas de dinamita militar de alto impacto para demoler y reducir a polvo maravillas arquitectónicas imposibles de replicar y palacios relucientes de energía libre, tan solo 6 cortos meses después de haberlas inaugurado al público con gran pompa y celebración? Recuerda siempre, mantén tu mente alerta y sin importar lo que dicten los noticieros corporativos de las 8 de la noche, que la historia oficial que nos obligan a tragar es simplemente una vil mentira acordada temporalmente por los despiadados vencedores. Y nosotros, trabajando juntos e incansables, vamos a destruir ese oscuro y sangriento acuerdo para siempre.